El otoño había teñido los plataneros de la glorieta de Salamanca con una paleta de ocres y dorados, un preludio melancólico al frío que se avecinaba. La ciudad, habitualmente vibrante con el murmullo estudiantil y la histórica solemnidad de sus edificios de piedra franca, se vio envuelta en un silencio anómalo, un aire de contención. La desaparición de Samuel Rojas, un joven estudiante de cuarto año de medicina, había fracturado la aparente placidez de la vida universitaria. Samuel, de 22 años, meticuloso en sus estudios y metódico en sus hábitos, se había esfumado sin dejar rastro después de una noche de esparcimiento con amigos en los bares cercanos a la Plaza Mayor. No era un fiestero empedernido ni propenso a las excentricidades. Su ausencia era, desde el primer momento, una anomalía flagrante. La alarma inicial surgió la mañana del viernes 17 de octubre. Sus compañeros de piso, preocupados al no verlo regresar a la hora habitual y al percatarse de que su cama no había sido usada, intentaron contactarlo infructuosamente. Las llamadas a su móvil caían directamente en el buzón de voz. La extrañeza pronto mutó en un presentimiento gélido. Horas después, la Policía Nacional ya había recibido la denuncia. Los primeros agentes en llegar al piso compartido, situado en el barrio del Oeste, notaron la pulcritud habitual de la vivienda, apenas alterada por la ausencia de Samuel. Su cartera, con su documentación y algo de efectivo, seguía en su mesita de noche. Su ordenador portátil estaba cerrado sobre el escritorio, y los libros de texto de anatomía, abiertos en la página que estudiaba la víspera, atestiguaban su dedicación. Era como si Samuel hubiese salido con lo puesto, previendo un regreso inminente que nunca. La primera consecuencia de su inexplicable desaparición fue una oleada de inquietud que se extendió rápidamente por la Universidad de Salamanca. Los pasillos de la Facultad de Medicina, usualmente llenos de conversaciones y risas, se llenaron de susurros y miradas cargadas de preocupación. Samuel era conocido y apreciado, no solo por su brillantez académica, sino también por su carácter afable y servicial. Sus padres, Elvira y Miguel, llegaron desde Extremadura con el rostro demudado por la angustia. La visión de la habitación inmaculada de su hijo, una cápsula de su vida suspendida en el tiempo, les golpeó con la fuerza de un puñetazo. Expresaron a los agentes un temor que resonaba con ecos de un pasado no tan lejano, la desaparición de Laura Sanz, otra estudiante, una década atrás en la misma ciudad, un caso que nunca se había resuelto. Aquel espectro de un caso sin resolver planeó sobre la incipiente investigación de Samuel, añadiendo una capa de fatalidad y desesperanza al ya de por sí sombrío panorama. La noticia de la similitud empezó a circular entre la prensa local y nacional, aunque con cautela, pues las autoridades se negaban a confirmar una conexión directa sin pruebas irrefutables. La ciudad se preparaba para una búsqueda, pero también para la posibilidad de que, una vez más, la tierra se hubiera tragado a uno de sus jóvenes sin dejar pie. La investigación recayó sobre el inspector jefe Torres y la subinspectora Elena Ríos, un binomio que, a pesar de sus diferencias generacionales y de método, había demostrado ser eficaz. Torres, un hombre curtido en 1000 batallas, con la mirada perspicaz y el semblante surcado por años de observación y desengaños, abordaba cada caso con una metódica paciencia. Ríos, en cambio, aportaba una mente ágil y una habilidad innata para las nuevas tecnologías y la criminología moderna, sin perder la empatía necesaria para tratar con las víctimas y sus familias. Ambos comprendieron desde el principio que este no sería un caso sencillo, especialmente con la sombra de Laura Sanz cerniéndose sobre ellos. Los primeros pasos se centraron en reconstruir las últimas horas de Samuel. Sus amigos, compañeros de copas aquella noche, fueron interrogados exhaustivamente. Samuel
Había estado en el Cielo de Salamanca, un bar popular entre universitarios cerca de la Plaza Mayor, hasta aproximadamente las 2:30 de la madrugada. Había bebido moderadamente, reído con sus amigos, y se había despedido con la intención de regresar a casa. Nadie notó nada extraño. No hubo altercados, discusiones o encuentros sospechosos. Las cámaras de seguridad de la Plaza Mayor y sus alrededores fueron revisadas minuciosamente. Se observó a Samuel caminando solo por la calle Prior, en dirección a su piso, con paso firme y sin mostrar signos de embriaguez. Luego, sencillamente, desapareció de la vista de las cámaras en un punto ciego entre dos edificios, justo antes de girar hacia su calle. La batida se organizó de inmediato. Voluntarios, estudiantes, vecinos y agentes peinaron parques, jardines y los márgenes del río Tormes. Los padres de Samuel imprimieron miles de carteles con su foto que empapelaron cada rincón de Salamanca. La desesperación se cernía en el ambiente. Mientras tanto, Torres, en su despacho, comenzó a sumergirse en los archivos del caso Laura Sand. Las similitudes eran escalofriantes. Ambos estudiantes universitarios, ambos desaparecidos sin rastro, aparente tras una noche en el centro, ambos sin problemas conocidos que justificaran una huida voluntaria. Torres sentía la pesadez de la historia, la presión de no repetir errores pasados. La subinspectora Ríos se concentró en el rastro digital de Samuel. Analizó sus redes sociales, sus correos electrónicos, sus búsquedas en Internet. El perfil que emergió era el de un joven normal, centrado en sus estudios, con una vida social activa pero sin excesos. No había indicios de relaciones problemáticas, deudas o implicación en actividades ilícitas. Su móvil, una vez rastreado, mostró una última conexión a una antena cercana a su domicilio a las 2:47 a.m. del viernes. Después, el silencio. La primera pista significativa y la primera de las numerosas desviaciones que el caso presentaría llegó una semana después. Un equipo de jardineros que trabajaba en el Parque de la Alamedilla, no lejos de la estación de tren de Salamanca, encontró un pequeño objeto semienterrado bajo un arbusto. Era una llave de bronce antigua, con un diseño ornamental poco común, sujeta a un llavero artesanal de cuero con las iniciales SR grabadas toscamente. Los padres de Samuel confirmaron que el llavero era suyo, un regalo de su abuela. La llave, sin embargo, era desconocida para ellos. La Alamedilla no estaba en el camino directo de Samuel a casa, lo que sugería que la llave había sido depositada allí intencionadamente o se había caído en un forcejeo. La policía acordonó la zona y realizó una búsqueda exhaustiva. No se encontró nada más. El objeto era enigmático. ¿Era una pista dejada por Samuel? ¿Una provocación del secuestrador? Ríos, con su enfoque digital, propuso investigar la llave. Resultó ser una llave maestra de hotel, de un modelo antiguo, ya en desuso. Tras semanas de indagaciones, la llave fue identificada como perteneciente a una pequeña pensión en la calle Carretas de Madrid, cerca de la estación de tren de Atocha. La pensión, el hostal El Viajero, había cambiado sus cerraduras hacía 5 años, pero la llave pertenecía a la habitación 304. Este hallazgo fue un giro inesperado que cambió radicalmente la dirección de la investigación, trasladando su foco de Salamanca a la capital. ¿Qué hacía una llave de un hostal de Madrid en un parque de Salamanca y por qué Samuel Rojas la tenía? La lógica inicial, que lo situaba como víctima de un ataque aleatorio en Salamanca, comenzó a desdibujar. El inspector Torres y la subinspectora Ríos se trasladaron a Madrid. El hostal El Viajero era un establecimiento modesto, con poca rotación de personal. La recepcionista de más antigüedad, una mujer de avanzada edad, con una memoria prodigiosa, recordó a los ocupantes más recientes de la habitación
304 antes del cambio de cerraduras. Entre ellos destacó a un hombre de unos 50 años, de apariencia cuidada y gafas finas, que se alojaba esporádicamente por motivos de trabajo. El nombre que figuraba en el registro era Javier Menéndez, un consultor de arte de Madrid. La recepcionista lo describió como reservado pero educado. Javier Menéndez no tenía ninguna conexión aparente con Samuel Rojas o Salamanca. La pista de Javier Menéndez abrió una nueva avenida. Ríos rastreó su vida digital, mientras Torres se encargaba de las pesquisas más tradicionales. Menéndez era un experto en arte prerrománico, con una reputación impecable en el circuito de galerías y subastas. No tenía antecedentes penales y su vida parecía ser un dechado de respetabilidad. Sin embargo, su conexión con la llave, y por ende con Samuel, era innegable. La policía lo interrogó en su domicilio, un elegante piso en el barrio de Salamanca, en Madrid. Menéndez se mostró cooperativo, aunque visiblemente sorprendido. Reconoció la llave como una antigua posesión suya, una que había perdido hacía años. Afirmó haberla usado en el Hostal El Viajero en varias ocasiones y que, tras el cambio de cerraduras, no le dio importancia a su extravío. Juró no conocer a Samuel Rojas. Su coartada para la noche de la desaparición de Samuel era sólida. Había estado en casa con su esposa. La interrogación no arrojó más luz, solo añadió más capas de misterio. Menéndez era un sospechoso improbable, pero la llave era un vínculo irrefutable. La investigación se estancó de nuevo. La aparición de la llave había abierto una puerta, pero al cruzarla, solo encontraron más preguntas. Torres y Ríos regresaron a Salamanca con una sensación de frustración. El caso de Laura Sanz, el cold case, seguía resonando en sus mentes. Torres decidió profundizar en él, buscando cualquier detalle, por insignificante que pareciera, que pudiera vincularse al nuevo giro. Leyó cada página del expediente, cada declaración, cada informe forense. La desaparición de Laura había ocurrido 10 años antes, también en octubre. Su móvil, a diferencia del de Samuel, nunca apareció. No se encontró ninguna llave misteriosa. Sin embargo, había una extraña similitud en el por modus operandi. Ambos jóvenes se esfumaron sin gritos, sin forcejeos visibles, sin testigos directos de un secuestro. Era una desaparición limpia, casi profesional. Un detalle en el expediente de Laura Sanz llamó la atención de Torres. Laura había sido una estudiante de Bellas Artes, con un interés particular en el arte medieval y prerrománico. Había sido becaria en un pequeño museo universitario en Salamanca, donde Javier Menéndez había dado una conferencia sobre arte románico justo un mes antes de la desaparición de Laura. La conexión, aunque tenue, era inquietante. Torres y Ríos volvieron a Madrid, esta vez con una orden judicial para examinar las pertenencias de Javier Menéndez y su historial de comunicaciones. El análisis de los discos duros de Menéndez reveló un interés compulsivo en la historia del arte medieval, pero también algo más oscuro. Un archivo oculto con recortes de prensa sobre la desaparición de Laura Sanz y una serie de fotografías antiguas de Salamanca, algunas de ellas tomadas cerca de la Facultad de Bellas Artes donde Laura estudiaba. Más perturbador aún fue el descubrimiento de un correo electrónico cifrado, fechado días después de la desaparición de Samuel, enviado a una dirección anónima. Ríos, con paciencia y pericia, logró descifrarlo. El mensaje era breve y críptico. El eco ha sonado. El círculo está completo. No había nombres, no había localizaciones explícitas, pero el tono era inconfundiblemente ominoso. Con esta nueva evidencia, Menéndez fue detenido. Negó cualquier implicación, argumentando que su interés en el caso de Laura Sanz era meramente académico y que el correo cifrado era parte de un juego de rol en línea. Su esposa testificó en su favor,
defendiendo su carácter y su inquebrantable amor por él. Sin embargo, la acumulación de indicios, la llave, el interés en Laura Sanz, el correo electrónico, comenzó a construir un caso circunstancial sólido, aunque aún carente de una prueba irrefutable del paradero de Samuel o de la implicación directa de Menéndez en su desaparición. El caso judicial se abrió bajo una intensa expectación mediática. La Fiscalía presentó un caso basado en la conexión entre la llave, el historial de Menéndez con la pensión madrileña, su obsesión con el caso de Laura Sanz y el enigmático correo electrónico. Se argumentó que Menéndez había desarrollado una especie de fantasía o patrón criminal vinculado a estudiantes universitarios de Salamanca, y que Samuel Rojas era su última víctima. La defensa de Menéndez, liderada por un hábil abogado penalista, desmantelaba las pruebas una por una. La llave, alegaban, pudo haber sido extraviada y encontrada por Samuel. El interés en Laura Sanz era legítimo para un experto en arte medieval. El correo electrónico, una simple coincidencia. La ausencia del cuerpo de Samuel Rojas era el punto más débil de la acusación. Sin un cuerpo, sin un arma, sin testigos directos, el caso era un laberinto de inferencias. Durante el juicio, los padres de Samuel testificaron, con su dolor palpable en la sala. Amigos y compañeros de Samuel y Laura Sanz también subieron al estrado, pintando un retrato de dos jóvenes prometedores, cuyas vidas fueron truncadas. La conexión entre Samuel y Laura, aunque indirecta, se convirtió en el eje central de la narrativa de la Fiscalía. Un patrón. La defensa, por su parte, insinuó que Samuel podría haberse fugado, o que la llave era parte de una trama más compleja en la que Samuel estaba involucrado, intentando desviar la atención de su cliente. La tensión en la sala era casi insoportable. La justicia parecía pendiendo de un... El giro inesperado definitivo llegó de la mano de una confesión. No fue la de Menéndez, sino la de su esposa, Clara, durante una de las últimas sesiones del juicio. El peso de la mentira, la presión mediática y la visión de los padres de Samuel destrozados la habían quebrado. En una declaración emotiva y desgarradora, Clara reveló que su marido no solo conocía a Laura Sanz, sino que había mantenido una breve y turbulenta relación con ella durante su estancia como becaria. Clara siempre había sospechado de la implicación de su marido en la desaparición de Laura, pero él la había convencido de su inocencia, atribuyendo la obsesión al remordimiento. La noche de la desaparición de Samuel, Menéndez no había estado en casa. Había salido, según él, a una reunión de trabajo, pero había regresado a altas horas de la madrugada, visiblemente alterado, y había quemado algunas prendas en la chimenea del jardín. La revelación de Clara cambió el panorama del juicio. Bajo un nuevo interrogatorio, Javier Menéndez, acorralado por la confesión de su propia esposa y la reevaluación de la evidencia que ahora encajaba con la nueva información, se derrumbó. Confesó. Su relato fue una espiral de egocentrismo y patología. Menéndez había tenido un romance con Laura Sanz, quien lo había rechazado tras descubrir su matrimonio. Su orgullo herido y su fascinación por el arte y la historia, distorsionados por una mente retorcida, lo llevaron a secuestrarla. La mantenía cautiva en una propiedad apartada que poseía su familia en un pueblo de Segovia. Laura murió accidentalmente durante un intento de fuga un año después de su desaparición. Menéndez, preso del pánico, enterró sus restos en el jardín de esa propiedad. La llave que se encontró en Salamanca era una provocación, un cebo. Menéndez, al ver la foto de Samuel Rojas en los medios y la similitud del caso con el de Laura, se sintió arrastrado a completar el círculo. Samuel era un estudiante de medicina, Laura de arte, un contraste que para su mente enferma representaba una simetría oscura. Había planificado el encuentro con Samuel,
atrayéndolo con una falsa promesa de una entrevista para un proyecto universitario sobre la psicología del artista. Utilizando su reputación como experto, el encuentro se produjo en un café de la calle Libreros. Después, le ofreció llevarlo en coche, y fue entonces cuando lo drogó y lo llevó a la misma propiedad en Segovia. Samuel Rojas, según la confesión de Menéndez, había sido mantenido con vida durante un tiempo, en un macabro intento de rehacer el caso de Laura Sanz, de darle otro final. La presión de la investigación y el miedo a ser descubierto por la atención sobre Samuel lo llevó a un desenlace fatal. Los restos de Samuel Rojas fueron hallados en una remota zona boscosa cerca de Parque de la Ciudadela, en Barcelona, donde Menéndez los había trasladado y diseminado semanas después de su secuestro en un desesperado intento de despistar a la policía, aprovechando un viaje de negocios que había documentado para una supuesta inspección de una colección privada de arte. Había pensado que la lejanía geográfica de Barcelona desvincularía por completo el caso de Salamanca y Madrid, demostrando su retorcida lógica. La clave forense fue el análisis de la tierra adherida a las botas de Menéndez, encontradas en su trastero, que coincidían con la composición geológica de la zona donde se hallaron los restos de Samuel, un detalle que pasó desapercibido en el primer registro, pero que la confesión de Clara y la ampliación de la investigación de Ríos hicieron resurgir. El juicio culminó con la condena de Javier Menéndez a la pena máxima por los secuestros y asesinatos de Samuel Rojas y Laura Sanz. La noticia sacudió a toda España. La intriga y el desconcierto que habían rodeado ambos casos durante años se disiparon en la gravedad de una verdad brutal e incomprensible. Las consecuencias fueron profundas y duraderas. Para Elvira y Miguel Rojas, la resolución del caso trajo un amargo consuelo. La verdad, por dolorosa que fuera, ofrecía un cierre a la incertidumbre, pero no mitigaba la pena insondable por la pérdida de su hijo. Pudo, finalmente, dar sepultura a Samuel, y el duelo pudo comenzar su lento y arduo camino. Los familiares de Laura Sanz, que habían vivido una década en un limbo de dolor y preguntas sin respuesta, también encontraron una forma de justicia tardía, un final a la agonía de no saber. El caso de Samuel Rojas, entrelazado con el de Laura Sanz, se convirtió en un sombrío recordatorio de la vulnerabilidad humana y la complejidad de la mente criminal. Para el inspector jefe Torres y la subinspectora Ríos, la resolución del caso fue una victoria profesional, pero también una experiencia que los marcó. Torres, con su vasta experiencia, lamentó que la justicia para Laura Sanz hubiera tardado una década en llegar y que hubiese requerido una nueva tragedia para desenterrar la verdad. Ríos, por su parte, se reafirmó en la convicción de que cada detalle, por insignificante que pareciera, podía ser la clave que abriera el candado de la verdad. Ambos, a su manera, entendieron el peso de la justicia en su forma más cruda, no siempre perfecta, a menudo tardía, pero esencial para restaurar el equilibrio de una sociedad cuando éste se ve brutalmente perturbado. La comunidad universitaria de Salamanca y la sociedad española en general quedaron marcadas por la historia de Samuel y Laura, un relato de la fragilidad de la vida y de la implacable persistencia de la justicia. Los ecos de aquel otoño, teñidos de ocre y misterio, resonarían por mucho tiempo en los muros de piedra dorada de la ciudad. El círculo, para Javier Menéndez, estaba efectivamente completo, pero no como él había imaginado, sino sellado por el inexorable peso de la ley. El silencio que siguió a la condena de Javier Menéndez fue, para Torres y Ríos, más ensordecedor que cualquier explosión. No era el silencio de la paz, sino el de una tregua agotada, el vacío que deja una batalla feroz. La sala del tribunal, tan llena de expectación y morbo, se vació, y con ella pareció desvanecerse también la tensión acumulada durante años.
El inspector jefe Torres sintió un alivio pesado, casi asfixiante. Por fin, la justicia había llegado, aunque sus cicatrices fuesen profundas. Miró a Ríos a su lado, sus ojos azules, habitualmente tan vivaces, ahora velados por la fatiga. Habían pasado meses, casi un año, en el ojo de un huracán que amenazaba con devorar. La victoria era dulce, sí, pero su sabor venía teñido de amargura. Los días siguientes fueron una maraña de informes finales, ruedas de prensa tediosas, y el inevitable aluvión de entrevistas que ambos intentaron esquivar con la gracia de bailarines, pero que a menudo los atrapaban. El rostro de Menéndez, la frialdad calculada de su mirada, las descripciones perturbadoras de su egolatría y su patología, se reprodujeron hasta la saciedad en todos los medios. España, que había seguido cada giro y cada revelación con una mezcla de horror y fascinación, comenzó su propio proceso de digestión de la verdad. Las familias de Samuel y Laura, aunque encontraron un cierto sosiego en el cierre, se retiraron del escrutinio público para lamer sus heridas en privado. Para Torres, el caso Menéndez había sido el epílogo no oficial de una carrera larga y distinguida. Se había planteado la jubilación en varias ocasiones, la promesa de un jardín y de la lectura tranquila de los clásicos le llamaba con insistencia cada vez mayor. Pero siempre había surgido algo, un último desafío que lo arrastraba de nuevo a la vorágine. Este caso, con su complejidad psicológica y su rastro de dolor prolongado, había sido difícil. Le había recordado la fragilidad de la vida y la tenacidad del mal, pero también la resiliencia del espíritu humano y la importancia de la persistencia. Ver a Ríos crecer, de subinspectora prometedora a una investigadora de temple probado, era su mayor recompensa. Había sido su pupila, y ahora era una igual, quizás incluso superior en ciertas facetas de la intuición y la meticulosidad. Ríos, por su parte, sentía el peso de la responsabilidad de una manera nueva. La promoción a inspectora había llegado poco después de la sentencia, un reconocimiento formal a su papel crucial en la resolución del caso. El nuevo despacho, más amplio, en la misma comisaría de Madrid, parecía demasiado grande, demasiado silencioso. Las paredes desnudas esperaban ser llenadas con los mapas y fotografías de su próximo tormento, su próxima obsesión. Llevaba en la piel las marcas invisibles de Menéndez, el recordatorio constante de que la maldad podía esconderse detrás de la fachada más pulcra, la inteligencia más brillante. Cada detalle importaba. Aquella era la lección grabada a fuego en su alma. La tierra en las botas, un trozo de papel olvidado, una palabra a destiempo. Nada era insignificante. Se había volcado en el trabajo con una intensidad casi febril, revisando expedientes fríos, buscando patrones donde nadie los había visto antes. No para encontrar otro Menéndez, sino para afinar su ojo, para no perder esa agudeza que había sido tan crucial. Los meses de verano se deslizaron en una bruma de papeleo y la rutina de casos menores. Robos, estafas, alguna desaparición de menor cuantía que se resolvía con el hallazgo del fugado adolescente o el anciano desorientado. Torres seguía activo, aunque con un horario más flexible, delegando cada vez más en Ríos, que aceptaba la carga con una mezcla de entusiasmo y determinación. A menudo se encontraban en la cafetería de la comisaría, compartiendo un café humeante y el breve relato de sus días. Hablaban menos del caso Menéndez, como si las palabras pudieran reabrir una herida que apenas empezaba a cicatrizar. En cambio, conversaban sobre el futuro de la policía, las nuevas tecnologías forenses, los desafíos que se presentaban. Era una forma tácita de avanzar, de mirar hacia adelante sin olvidar el pasado. Fue a mediados de septiembre, cuando el aire de Madrid empezaba a teñirse con el frescor de un otoño incipiente, cuando el siguiente eco comenzó a sonar. No era un estruendo, sino un susurro.
una anomalía en la vasta red de información que fluía por los canales policiales. Llegó en forma de un correo electrónico, de un colega del Cuerpo Nacional de Policía en Asturias, un antiguo conocido de Torres llamado Comisario Ortega, que buscaba su opinión sobre algo un poco. Javier, decía el correo breve y conciso, sé que estás en la recta final, pero me gustaría consultarte algo. Tenemos una desaparición aquí en la costa occidental, en un pueblo llamado Cudillero. Un investigador del Centro Oceanográfico, un tipo peculiar, brillante, pero reclusivo, lleva una semana desaparecido. No hay signos de violencia, ni nota, ni rastro. La familia está desesperada, pero la verdad es que el perfil del desaparecido complica las cosas. Los locales, bueno, ya sabes cómo son. Habladurías, leyendas. Me gustaría una segunda opinión. Alguien con tu ojo para lo inusual. ¿Te apetece una escapada al paraíso natural? Torres leyó el correo con una ceja arqueada. Cudillero, un pueblo pesquero de postal, encaramado en un acantilado, famoso por sus casas de colores y su anfiteatro natural. Había estado allí de vacaciones hacía años. El paraíso natural era un eufemismo que Ortega solía usar para referirse a la intrincada mezcla de belleza agreste y mentalidad rural profunda que caracterizaba a su tierra. Una desaparición, un investigador, peculiar, reclusivo. La descripción ya encajaba con un patrón que siempre resultaba complicado. Gente que no dejaba un rastro claro, que no encajaba en los arquetipos. Decidió compartirlo con Ríos. Ella estaba revisando un informe sobre fraude cibernético. La pantalla de su ordenador proyectando un brillo azulado en su rostro concentrado. Ríos, dijo Torres, deslizando el portátil sobre su mesa. Ortega me ha escrito. Un caso. En Asturias. Un desaparecido. Ella levantó la vista, sus ojos azules buscando los de Torres. Desaparición en Cudillero. ¿Un investigador? Torres asintió. Marín. Trabaja en el Centro Oceanográfico de Gijón, pero al parecer pasaba mucho tiempo en un pequeño puesto de investigación en las cercanías del pueblo. Un tal Dr. Elías Castro. Ríos se inclinó hacia la pantalla leyendo el correo. Peculiar, reclusivo, leyendas locales, suena pintoresco. Había un toque de ironía en su voz, pero también la chispa de la curiosidad. La rutina de Madrid, después de la intensidad de Menéndez, empezaba a pesarle. Ortega cree que puede ser algo más de lo que parece, continuó Torres. Quiere una opinión externa. No pides un equipo completo de homicidios para un desaparecido, pero sí una cabeza pensante que no esté tan cerca del caso. Ríos se enderezó y pensó en ti. Y por extensión, en ti, corrigió Torres con una sonrisa. No te ofendas, pero mi tiempo en primera línea está menguando. Eres tú la que tiene el olfato afilado para lo que se esconde bajo la superficie. La inspectora sopesó la propuesta. Un cambio de escenario. Un caso con un aire distinto. Lejos de las calles de Madrid, del eco persistente de Samuel y Laura. Una oportunidad de aplicar sus habilidades en un contexto nuevo, de poner a prueba su templanza. ¿Cuándo quiere que vayamos?, preguntó. Torres sintió una punzada de orgullo. Sabía que diría que sí. Ha sugerido que si estamos interesados, podríamos subir en un par de días. Me ha dicho que tiene poco. Los recursos allí son limitados y el tiempo corre. Bien, dijo Ríos, cerrando su portátil. Prepara los informes preliminares que tenga. Yo hablaré con el superior para que nos dé el visto bueno. Unos días en Cudillero podrían ser interesantes. El viaje en coche hasta Asturias fue largo, pero liberador. Las autovías de Castilla, monótonas al principio, dieron paso a los verdes intensos y las montañas escarpadas de la cornisa cantábrica. El aire se hizo más húmedo y salino a medida que se acercaban a la costa. Torres conducía, dejando que Ríos repasara los pocos documentos que Ortega les había enviado. Un breve informe de la desaparición, el perfil del doctor Elías Castro
y algunas fotografías de la Elías Castro, 42 años. Doctor en biología marina, especializado en cetáceos y ecosistemas costeros, recompensado por su trabajo pionero en el seguimiento de rutas migratorias de ballenas. Soltero, sin hijos, vivía solo en una pequeña casa adosada en Gijón, pero pasaba la mayor parte de su tiempo de investigación en un pequeño laboratorio anexo a una estación meteorológica abandonada, reconvertida en puesto de observación en un promontorio rocoso cerca de Cudillero, conocido como Punta de la Concha. Sus colegas lo describían como brillante pero socialmente torpe, obsesionado con su trabajo, casi un ermitaño. No tenía enemigos conocidos, ni deudas, ni problemas de salud significativos que pudieran explicar una huida voluntaria. Su desaparición había sido notificada por su hermana, Carmen Castro, una arquitecta que vivía en Oviedo, cuando no pudo contactarlo durante varios días. La última vez que se le vio fue hace 8 días, saliendo de una pequeña sidrería en Cudillero, donde solía cenar. «No hay nada», murmuró Ríos, dejando los papeles en su regazo. «Ninguna pista sólida. Es como si se lo hubiese tragado la tierra». «¿O el mar?», añadió Torres, sin apartar la vista de la carretera, que ahora serpenteaba entre acantilados y pequeños valles. En Asturias, el mar es tan protagonista como la... Llegaron a Cudillero a media tarde. El pueblo, encajado en una ensenada natural, era un espectáculo de casas apiñadas y colores vibrantes que descendían hacia el pequeño puerto. El olor a salitre y pescado fresco impregnaba el aire. Se encontraron con el comisario Ortega en la pequeña comisaría local, un edificio modesto de piedra en una calle empinada. Ortega, un hombre robusto de cabello canoso y ojos vivaces, les recibió con un abrazo. «Javier, Isabel, gracias por venir. Este asunto me tiene descolocado». Su tono era de auténtica frustración. «Dinos qué tienes, Antonio», dijo Torres, aceptando una taza de café recién hecho. «Poco y contradictorio», empezó Ortega, sentándose frente a ellos. «Elías Castro es un espectro. Nadie lo conoce realmente, ni siquiera sus colegas más cercanos. Lleva más de una década investigando aquí, pero se mantiene al margen. Vive para sus ballenas y sus datos». Ortega les mostró un mapa de la zona. «El puesto de investigación está en Punta de la Concha, a unos 15 minutos en coche de aquí, por una pista que se vuelve bastante empinada y rocosa al final. Es un lugar aislado, perfecto para su trabajo, pero también desolado». «¿Han registrado el puesto?», preguntó Ríos. «Sí, todo en orden aparente. Su equipo, sus ordenadores. Un caos organizado, como suelen ser estos genios. No hay signos de lucha. La cama sin hacer. Un plato sucio en el fregadero. Parecía que iba a volver en cualquier momento. Y la sidrería. ¿Quién fue la última persona en verlo? La camarera, Lucía. Dijo que cenó solo, como siempre, y se marchó sobre las 10 de la noche, sin incidente. Dijo que parecía preocupado más de lo habitual, pero no por algo en particular, solo como abstraído. «¿Algún conflicto con los locales?», continuó Ríos. «Un investigador, en un lugar así, a veces chocan con las costumbres o los intereses locales». «Lo hemos investigado a fondo», respondió Ortega con un suspiro. Había habido alguna que otra fricpa por su oposición a un proyecto de acuicultura intensiva que algunos querían promover en la bahía cercana. Argumentaba daños al ecosistema, pero nada que sugiriera amenazas serias. Más bien roces verbales, discusiones acaloradas en el bar. Los pescadores, aunque a veces no compartían sus ideas, le tenían respeto. Era el hombre de los delfines, el que hablaba con el mar. «¿Y las leyendas que mencionabas en el correo?», preguntó Torres. Ortega se encogió de hombros, una expresión de incomodidad en su rostro.
Tonterías de viejos. La punta de la Concha tiene fama de ser un lugar donde se escuchan voces, donde el mar se lleva a los incautos. Dicen que es un lugar de encuentro entre mundos. Los chavales se asustan con historias de una sirena que arrastra a los hombres o de espíritus marinos. Sacudió la cabeza. Pura superstición, claro, pero para la mente de la gente aquí, a veces lo real y lo mítico se mezclan. Y con Elías, tan solitario, tan pegado al mar, Ríos sintió un escalofrío. La referencia a la sirena que arrastra a los hombres le trajo un recuerdo fugaz de los mitos de las lamias o las sanas que había leído. El folclore solía ser un barniz para verdades más oscuras, o para encubrir la falta de una explicación lógica. Pero no hay indicios de accidente, ¿verdad? ¿No se ha encontrado nada en la costa? Se ha batido la zona, con lanchas de salvamento marítimo, y los drones de la Guardia Civil han sobrevolado los acantilados. Nada, ni un rastro. Es como si hubiera desaparecido en el aire. Se quedaron en el parador de Cudillero esa noche. Las olas rompían contra los acantilados con un ritmo monótono, un sonido que era a la vez tranquilizador y ominoso. Ríos se asomó a la ventana de su habitación, observando las luces del puerto y la inmensidad oscura del Cantábrico. La soledad de Elías Castro, el aislamiento de su puesto, la quietud que había engullido sus últimos movimientos, todo apuntaba a una historia con más capas de lo que parecía. No era el tipo de caso que se resolvía con una búsqueda y rescate. A la mañana siguiente, el cielo estaba encapotado, una capa baja de nubes grises que presagiaba lluvia. Acompañados por un joven agente local, un chico callado llamado Pablo, se dirigieron a Punta de la Concha. El camino, estrecho y sinuoso, se aferraba a la ladera de la montaña. A medida que ascendían, el pueblo de Cudillero se encogía bajo ellos, las casas de colores transformadas en pequeños puntos en la bahía. El viento era cortante y traía consigo el olor penetrante del mar y la tierra mojada. El puesto de investigación era una estructura de piedra antigua, con un farolillo desvencijado sobre la puerta y ventanas pequeñas y protegidas. Había sido una estación meteorológica durante décadas antes de ser abandonada y luego reconvertida por el Centro Oceanográfico. Estaba en la punta extrema del promontorio, con vistas despejadas al mar en 3 direcciones. Un lugar de una belleza salvaje, pero también de una soledad abrumadora. Aquí está, dijo Pablo, aparcando el coche de la policía. Doctor Castro pasaba aquí la mayor parte de su tiempo. Bajaron del coche, el viento azotándolos. El sonido de las olas era más fuerte aquí, un rugido constante que hacía difícil la conversación. ¿La cerradura no fue forzada?, preguntó Torres, observando la puerta principal. No, señor. Tenía su propia llave. Todo estaba intacto. Entraron. El interior era espartano, un laboratorio rudimentario, con mesas llenas de equipos informáticos, pantallas con gráficos de datos oceánicos, cartas de navegación y cuadernos de campo. En una esquina, una pequeña zona de estar con un sofá gastado, una cocina americana y una litera. El desorden era evidente, pero no caótico. Parecía la guarida de un investigador obsesivo. Ríos se dirigió directamente al escritorio principal. Los monitores estaban apagados, pero el polvo apenas perceptible sugería que el lugar había sido abandonado de forma abrupta, no planificada. Había tazas de café vacías, bolígrafos sueltos, pilas de libros y revistas científicas. ¿Se han llevado los discos duros? ¿O los portátiles?, preguntó Ríos, su mirada aguda escudriñando cada detalle. No, inspectora. Todos los equipos están aquí. Los hemos revisado. Sus últimos trabajos estaban guardados. Hemos hecho copias de seguridad de todo. Por supuesto, respondió Pablo. Pero no hay nada que indique que estuviera a punto de irse o que alguien lo forzara a hacer. Torres se acercó a la ventana, observando el mar.
Unas rocas escarpadas se extendían por debajo del acantilado, azotadas por la espuma. ¿Qué tipo de investigación hacía aquí exactamente?, preguntó. Principalmente seguimiento de cetáceos, explicó Pablo. Tenía varios hidrófonos instalados en el fondo marino para captar sus sonidos. También estudiaba las corrientes y la calidad del agua. Era su observatorio personal. Ríos examinó los cuadernos de campo. La caligrafía de Elías Castro era pequeña y densa, llena de números, gráficos y observaciones científicas. Una de las últimas entradas, fechada el día de su desaparición, estaba incompleta. El 14 de septiembre, leyó Ríos. Última observación de la pareja de rorcuales comunes, Luna y Sol, a 20 millas náuticas. Patrones de migración. Anomalía en el canto de ballena. Frecuencia modulada. Posiblemente, y ahí se detiene, como si lo hubieran interrumpido. Ortega, que había entrado, se acercó. Anomalía en el canto de ballena. ¿Qué significa eso? Ríos se encogió de hombros. Podría ser cualquier cosa. Una perturbación acústica, un error en el equipo, o algo que captó su interés de manera inusual. Lo que está claro es que no terminó su pensamiento, dijo Torres, acercándose a los cuadernos. No es el final de un día de trabajo. Parece más bien una interrupción repentina. Inspeccionaron el resto de la pequeña estación. La cocina, el baño, la zona de descanso. Todo revelaba la presencia de un hombre metódico, pero inmerso en su mundo. En un estante, junto a varios libros técnicos, había un ejemplar gastado de Moby Dick y una colección de mitos asturianos. Interesante combinación, comentó Ríos, tomando el libro de mitos. Un científico racional, pero con un interés en lo antiguo. Es común aquí, inspectora, dijo Ortega. Muchos de nosotros crecimos con esas historias. A veces, la ciencia intenta explicar. Pasaron horas en la estación, examinando cada rincón. Fuera, la lluvia comenzó a caer, fina y persistente, empapando el paisaje. Necesitamos hablar con más gente, dijo Ríos finalmente, guardando los cuadernos de Castro en una bolsa de pruebas. Colegas, la hermana, la camarera de la sidrería, alguien que lo viera los días previos, que nos diga si notó algo más aparte de su abstracción. Los días siguientes fueron una inmersión profunda en la vida fantasmal del doctor Elías Castro. Hablaron con Carmen, su hermana, una mujer elegante y preocupada, con los ojos hinchados de lágrimas contenidas. Carmen describió a Elías como un genio excéntrico, siempre con la cabeza en las nubes, o más bien en el mar. Nunca tuvo muchos amigos. Su único amor era el océano. Y lo decía en serio. Podía pasar horas hablando de las ballenas, de los ecosistemas, de la maravilla que era el fondo marino, pero de la vida real no entendía. Confirmó que Elías no tenía pareja, ni problemas económicos, ni indicios de querer desaparecer. Se quejaba, sí, últimamente. Decía que había algo que no encajaba en sus datos, algo que lo tenía intranquilo. No me quiso dar detalles. Dijo que era un ruido en el sistema, que estaba interfiriendo con la migración de la población local de Calderones. Algo que desafiaba sus modos. ¿Un ruido en el sistema? ¿Algo físico? ¿O metafórico?, preguntó Ríos. No lo sé, inspectora. Era muy críptico a veces, pero parecía genuinamente preocupado. Me dijo que necesitaba más datos, más grabaciones, que lo que estaba viendo era inexplicable. La camarera de la sidrería, Lucía, una mujer robusta con una sonrisa amable, añadió poco más a su primera declaración. El doctor Elías era de los míos, de los callados. Comía su merluza, se tomaba su sidra, y a veces me hacía preguntas raras sobre el tiempo, sobre las mareas. La última noche, sí, lo vi raro, como si tuviera la cabeza en otra parte. Se tocaba mucho el bolsillo del pantalón, como si llevara algo que le preocupaba. Se tocaba el bolsillo. ¿Algún objeto en particular?,
insistió Ríos. Lucía frunció el ceño, intentando recordar. No sé, parecía una piedra lisa, o un llavero grande, algo así. Pero no le di importancia. Ríos y Torres regresaron a la estación de Punta de la Concha. El viento seguía implacable. La piedra lisa, o llavero grande, encendió una pequeña luz de alerta en la mente de Ríos. Registraron la estación de nuevo, esta vez con una lupa, buscando cualquier cosa que Elías pudiera haberse olvidado o dejado caer. No encontraron nada. Torres se paseaba por el acantilado, mirando las olas. Hay algo en esta historia que me recuerda a los viejos marineros, los que se quedaban mirando el horizonte, buscando algo que solo ellos podían ver. Ríos estaba examinando una de las antenas de seguimiento que sobresalían del tejado de la estación, y que a veces encontraban algo que no podían explicar. De regreso en la comisaría de Cudillero, Ortega les dio más información sobre los ruidos en el sistema de los que Elías había hablado. Había consultado con el Centro Oceanográfico. Parece que Elías se había obsesionado con unas fluctuaciones inusuales en las rutas de migración de los calderones en esta zona. Desviaciones extrañas, no relacionadas con la alimentación o las corrientes, y en sus últimas grabaciones de hidrófonos, detectó un patrón de sonido de baja frecuencia, intermitente, que no correspondía a ninguna especie conocida de cetáceo, ni a ninguna actividad humana documentada en la zona. ¿Un sonido desconocido?, preguntó Ríos, interesada. Sí, lo llamaba el zumbido, una especie de pulso grave, casi inaudible, para el oído humano sin amplificación, pero claramente presente en sus grabaciones, y parecía estar afectando el comportamiento de los animales. ¿Podría ser algún tipo de sonar militar o alguna prospección geológica?, sugirió Torres. Ortega negó con la cabeza. Ya hemos consultado con las autoridades. No hay ninguna actividad de ese tipo registrada en la zona en esas fechas. Elías pudo haber estado investigando el zumbido fuera de su protocolo oficial, por su cuenta, inquirió Ríos. Es muy probable, dijo Ortega. Era un hombre de ciencia, pero también un explorador. Si algo le intrigaba, no paraba hasta desentrañarlo. Y la idea de algo nuevo, de algo desconocido en su campo, lo habría fascinado. Ríos se quedó pensativa. Un sonido misterioso que afectaba a la vida marina, un científico obsesionado con desentrañarlo, y luego su desaparición. Necesitamos escuchar esas grabaciones, comisario, y necesitamos ir al mar, a donde Elías ponía sus hidrófonos. Al día siguiente, a pesar del mal tiempo, Torres, Ríos y Ortega salieron en una pequeña lancha de la Guardia Civil Costera, tripulada por el agente Pablo y otro compañero. El mar estaba picado, las olas altas, y la lancha se mecía con violencia. El cielo seguía gris y el viento helaba los huesos. Se dirigieron a la zona donde Elías había tenido instalados sus hidrófonos. Ríos, a pesar de los vaivenes, se concentraba en las coordenadas que le había proporcionado Ortega, copiadas de los mapas de Elías, aquí, a unas 3 millas de Punta de la Concha. Los hidrófonos habían sido recuperados por un equipo de buceadores de la Guardia Civil un par de días después de la desaparición, siguiendo las instrucciones de Carmen, que conocía la ubicación general. Ahora estaban de vuelta en la comisaría, esperando ser analizados en detalle. Pero Ríos quería sentir el lugar, ver el mar desde la perspectiva de Elías. Torres, con su habitual estoicismo, observaba el horizonte. Es un lugar traicionero. Los fondos marinos aquí son complejos, llenos de arrecifes, cuevas submarinas. Pablo, ¿hay alguna cueva submarina grande o un accidente geográfico inusual en esta zona?, preguntó Ríos. Sí, inspectora, respondió Pablo, señalando hacia el mar agitado. A unas 100 brazas de aquí hay una zona que llaman el Ojo del Diablo. Es una fosa submarina muy profunda,
casi un cañón, que se abre a una serie de cuevas. Los pescadores la evitan. Dicen que las corrientes son impredecibles y que se han perdido muchas redes allí, y algunos que se han llevado a más de un marino. La mención de El Ojo del Diablo y las cuevas submarinas capturó la atención de Ríos. Una fosa. Cuevas. Podría ser un lugar donde un sonido misterioso podría resonar o incluso originarse. Y si Elías, en su búsqueda de El Zumbido, se había aventurado demasiado cerca, de vuelta en tierra firme, y con el estómago más asentado, se dedicaron a escuchar las grabaciones de los hidrófonos. Con la ayuda de un técnico del Centro Oceanográfico de Gijón, reprodujeron los archivos en un equipo de sonido especializado. Primero, los cantos de las ballenas, un coro etéreo y melancólico que llenaba la sala. Luego, las últimas grabaciones de Elías. Al principio, era solo el sonido del océano, el murmullo de las corrientes, el crepitar de los camarones. Pero entonces apareció un pulso grave y profundo, casi imperceptible al principio, que crecía en intensidad, un zumbido constante, de baja frecuencia, que vibraba en el aire. No era un sonido natural. Tenía una regularidad mecánica, una resonancia que parecía fabricada. Era inquietante. El técnico, un hombre joven llamado Jorge, frunció el ceño. Es extraño. Hemos descartado los sonares convencionales. No es un sonido de barco ni de plataforma petrolífera. No coincide con nada de nuestra base de datos. Y lo más raro es la modulación. Parece que está cambiando, como si se estuviera adaptando. ¿Adaptando a qué?, preguntó Torres. No lo sé, comisario. Pero las frecuencias varían de una manera que no es aleatoria. Es casi intencional, como una señal. Ríos estaba absorta, escuchando atentamente. Cerró los ojos, intentando sentir el sonido, entender su naturaleza. Le recordaba a algo, una vibración subterránea, algo que uno sentía en los huesos más que en los oídos. La hermana dijo que Elías había comentado que el sonido estaba interfiriendo con los calderones, preguntó Ríos. Sí, confirmó Ortega. Las grabaciones de Elías muestran que el patrón de nado de los animales se alteraba notablemente cuando este zumbido estaba activo. Se dispersaban, mostraban signos de estrés, y en los últimos días su presencia era con. Ríos volvió a los cuadernos de campo de Elías. Releyó la última entrada. Anomalía en el canto de ballena. Frecuencia modulada. Posiblemente. Se detuvo de nuevo. Posiblemente sea la clave. Elías estaba a punto de descubrir algo, y ese zumbido podría estar conectado a su desaparición. La imagen de Elías tocándose el bolsillo con la piedra lisa volvió a su mente. ¿Y si no era una piedra, sino algo que había recogido del mar? ¿Algo relacionado con ese sonido? Necesitamos concentrar la búsqueda en la zona de El Ojo del Diablo, dijo Ríos, mirando a Ortega. Y necesitamos a los mejores buceadores que tengas, con equipos de sonar y videocámaras submarinas. Podría haber algo allí, alguna estructura, natural o artificial, que esté generando ese sonido. O el cuerpo de Elías. Ortega asintió, aunque se veía la reticencia en sus ojos. El Ojo del Diablo tenía mala fama, pero la lógica de Ríos era impecable. Era el único lugar con una conexión directa y una explicación plausible para un sonido de esa magnitud y su posible relación con la desaparición. Los preparativos para la expedición submarina a El Ojo del Diablo llevaron un par de días. El mal tiempo no ayudaba, pero la urgencia del caso y la insistencia de Ríos y Torres convencieron a Ortega. Se movilizaron equipos de buceo de élite de la Guardia Civil, especializados en rescate submarino y exploración de cuevas. Mientras esperaban la ventana de buen tiempo, Ríos decidió regresar a la estación de Punta de la Concha. Quería estar allí, en el lugar de Elías,
e intentar pensar como él. El aire era pesado, cargado de la promesa de más lluvia. Entró de nuevo en el pequeño laboratorio, el eco de los pasos en el suelo de piedra. Se sentó en la silla de Elías, frente a los monitores apagados. Sus ojos recorrieron de nuevo cada detalle, buscando algo que hubieran pasado por... Levantó la vista hacia la ventana, la misma vista que Elías había contemplado durante tantos años. El mar, siempre cambiante, la línea del horizonte fundiéndose con el cielo. Fue entonces cuando notó algo. Un pequeño arañazo, casi imperceptible, en el marco de madera de la ventana, cerca del cristal. Un arañazo que no parecía un desgaste natural, parecía una marca. Y no una, sino dos, paralelas. Se acercó, sacó una linterna de su bolsillo y las examinó de cerca. Eran finas, pero profundas, demasiado regulares para ser accidentales, como si algo metálico, o con un borde afilado, las hubiera dejado allí, y estaban a la altura de los ojos, si uno se inclinaba un poco sobre el marco. Como si Elías hubiera estado mirando algo con atención, o hubiera estado intentando ajustar algo contra la... Recordó las palabras de Lucía, la camarera. Se tocaba mucho el bolsillo del pantalón, como si llevara algo que le preocupara. Parecía una piedra lisa o un llavero grande, algo así. Y recordó las grabaciones de El Zumbido, un sonido que parecía adaptarse, intencional, una señal. Y si Elías no solo estaba escuchando el sonido, sino que también intentaba comunicarse con él, o incluso estaba siendo objetivo de él, sacó su teléfono y buscó imágenes de equipos de comunicación submarina, dispositivos de seguimiento de cetáceos, sonares pasivos. Nada coincidía con la descripción de Lucía, pero la idea de que Elías pudiera haber tenido algún tipo de dispositivo en el bolsillo, un dispositivo que pudiera haber dejado esas marcas, se aferró a él. Pablo llamó a través del teléfono a la gente que estaba de guardia en el pueblo. Necesito que revises las pertenencias de Elías Castro, las que recuperaron de su casa de Gijón y de la estación. Busquen cualquier cosa que pueda haber sido un transmisor, un receptor, un objeto metálico o de cerámica lisa, con bordes definidos. Una hora después, Pablo la llamó de vuelta. Inspectora, no hemos encontrado nada parecido en sus cosas personales, pero en una caja fuerte pequeña que tenía en su casa de Gijón, además de sus documentos importantes, había una serie de objetos que, a primera vista, podrían ser simples recuerdos de playa. Pero uno de ellos es una piedra, o más bien, una pieza de cerámica pulida, de color oscuro, con una forma ovalada. Tiene unos pequeños surcos en un extremo, como si hubiera sido tallado. ¿Es lo suficientemente grande como para tocarse el bolsillo con ella? ¿Y tiene algún borde que pudiera dejar esas marcas?, preguntó Ríos, con el corazón acelerado. Sí, inspectora. Es del tamaño de la palma de la mano, y los surcos son finos, como si fuera una pieza decorativa. Podría haber dejado esas marcas perfectamente. Tráela, Pablo. Y la caja fuerte. Necesito ver. Cuando Pablo llegó, la lluvia se había intensificado, golpeando el techo de la estación. Ríos examinó la pieza de cerámica oscura. Era lisa y fría al tacto, pesada, con un brillo mate. Los surcos en el extremo no eran aleatorios. Parecían parte de un diseño. Tenía una extraña belleza, una antigüedad implícita. ¿Esto estaba en su caja fuerte?, preguntó Ríos. Sí, inspectora. Su hermana dijo que Elías la encontró hace años, buceando en la zona de El Ojo del Diablo. La consideraba su amuleto de la suerte. Nunca se separaba de ella. Ríos colocó la pieza de cerámica sobre el marco de la ventana, justo donde estaban las marcas. Encajaba casi a la perfección. Los surcos se alineaban con las marcas. Elías no solo se tocaba el bolsillo con ella, sino que la había estado presionando contra el marco, tal vez para estabilizarla, mientras miraba algo a través del cristal.
O, tal vez, para algo más. ¿Podría ser esto un dispositivo, Pablo? ¿Un objeto que interactúa con algo? Pablo, aunque intrigado, dudó. Inspectora, parece una antigüedad. No hay cables, ni batería, ni ninguna tecnología visible. Ríos la sopesó en su mano. Era curiosa. La forma, los surcos, le daban una sensación de propósito. ¿Y si su función no era obvia? ¿Y si no era tecnología moderna, sino algo mucho más antiguo? La hermana de Elías había dicho que él la encontró buceando, y que el Ojo del Diablo era un lugar de leyendas. Ortega, necesito que un experto en arqueología marina examine esta pieza, dijo Ríos a través del teléfono, y que un experto en acústica forense la revise para ver si tiene alguna propiedad inusual. Mientras esperaba a los buceadores, Torres se unió a Ríos en la estación. Le explicó el hallazgo de la pieza de cerámica y las marcas en la ventana. Un amuleto, repitió Torres, sosteniendo la pieza en sus manos. O algo más. Elías, un científico racional, guardando una antigüedad que encontró en el Ojo del Diablo, y obsesionado con un zumbido marino. Las piezas empiezan a encajar de una manera inusual. Y las marcas en la ventana, añadió Ríos. Estaba usando esto para algún propósito. No para mirarlo, sino para interactuar con él, en un punto específico de observación, a una hora determinada. Quizás estaba intentando amplificar algo. Los días siguientes fueron una carrera contrarreloj. El equipo de buceo se preparó, y un experto en acústica de la Universidad de Oviedo, Ladra, Marina Soler, llegó para examinar la pieza de cerámica y las grabaciones. Era una mujer enérgica, con cabello corto y ojos penetrantes. Marina examinó la pieza con una lupa de joyero, sus dedos expertos recorriéndola. Esto no es simplemente una piedra tallada, ni una pieza de cerámica común, inspectora. La composición es inusual. Una mezcla de minerales que no se encuentran juntos de forma natural en esta región, y los surcos tienen una precisión que sugiere un diseño deliberado, no erosionado. ¿Y su función?, preguntó Ríos. Marina sonrió misteriosamente. Podría ser un resonador, un amplificador o un transductor pasivo de algún tipo. La forma y los surgen podrían estar diseñados para captar o emitir frecuencias específicas. Cuando Ríos le mostró las grabaciones de El Zumbido, Marina se quedó pálida. Esto es fascinante y aterrador a la vez. Es una onda de baja frecuencia, modulada, casi un lenguaje. Y la pieza de Elías, si mis intuiciones son correctas, podría haber sido una clave para entenderlo, o incluso para interactuar con ello. ¿Con qué, Soler?, preguntó Torres. Con lo que sea que esté generando este sonido. Lo que sí les puedo decir es que estas frecuencias, en ciertos niveles de amplificación, pueden causar desorientación, náuseas y, en los cetáceos, alterar sus patrones de migración e incluso su comunicación. Es lo que se conoce como infrasonidos, y son muy difíciles de detectar para el oído. El arqueólogo marino, Dr. Pablo Alarcón, llegó al día siguiente, un hombre con décadas de experiencia, explorando las costas asturianas, sus manos curtidas por el agua salada. Alarcón examinó la pieza de cerámica con asombro. Esto es muy antiguo, mucho más de lo que podríamos imaginar. La talla, los materiales, podría tener miles de años. No es romano ni celta. Esto es prehistórico, con una manufactura y un conocimiento que desafían nuestras comprensiones de la época. ¿Podría ser un artefacto de alguna civilización desconocida?, preguntó Ríos. No lo sé, inspectora. No hay nada parecido en el registro arqueológico conocido, pero la forma me recuerda a ciertas representaciones simbólicas de instrumentos rituales asociados al agua, o a las antiguas historias de los hombres del mar, los mariñas,
que tenían una conexión profunda con el océano. La combinación de la ciencia y el mito, de lo inexplicable y lo antiguo, comenzaba a tejer una red alrededor de la desaparición de Elías Castro. No era solo un científico excéntrico, era un hombre que había tropezado con algo que desafiaba la razón. El equipo de buceadores, liderado por un sargento de la Guardia Civil curtido llamado Vargas, zarpó hacia el Ojo del Diablo al amanecer, aprovechando una breve tregua en el temporal. Torres, Ríos, Ortega y Marina Soler los acompañaron en la lancha. Ladrá. Soler llevaba consigo un hidrófono de última generación para intentar captar el zumbido en tiempo real. Cerca de su fuente, el mar seguía agitado, pero manejable. Llegaron a las coordenadas exactas. El sonar de la lancha empezó a dibujar el perfil del fondo marino. La imagen en la pantalla era inquietante. Una gran depresión, un cañón submarino que se hundía en las profundidades, con una serie de formaciones rocosas irregulares que parecían cuevas. Aquí es el Ojo del Diablo, dijo Vargas, señalando la pantalla. Es profundo, inspectora, y las corrientes son muy fuertes. Los buceadores se prepararon, sus trajes secos y equipos de alta tecnología brillando bajo la luz escasa del amanecer. Iban equipados con cámaras submarinas de alta resolución y linternas potentes. Antes de sumergirse, Marina Soler lanzó su hidrófono al agua. Los auriculares se conectaron a un altavoz en la lancha. Al principio, solo se escuchaba el crepitar del agua, el suave murmullo del mar. Luego, de repente, apareció el zumbido. Más fuerte que en las grabaciones, una vibración profunda que parecía venir de las entrañas de la tierra. Ladrá. Soler ajustó los parámetros, sus ojos fijos en el espectrógrafo. Aquí está, dijo, pura y potente. Y el epicentro parece estar en la base de ese cañón. Los buceadores se lanzaron al agua, sus burbujas ascendiendo a la superficie. Los minutos pasaron lentamente, tensos. La lancha se mecía en las olas. El zumbido llenaba el aire, una presencia constante y opresiva. De repente, la radio de Vargas crepitó. Sargento, aquí líder de equipo. Hemos encontrado algo. En la entrada de una de las cuevas más grandes, parece una estructura y un cuerpo. Un escalofrío recorrió a todos en la lancha. Un cuerpo. Elías Castro. Los buceadores tardaron casi una hora en recuperar el cuerpo del doctor Castro. Cuando lo subieron a la lancha, el rostro de Elías estaba sereno, como si durmiera. No había signos externos de violencia. Su ropa estaba intacta. En su mano derecha, todavía aferrado con fuerza, llevaba el objeto de cerámica oscura. El amuleto, sargento, el equipo de rescate, ordenó Ortega, con la voz ahogada, y el forense, al muelle de Cudillero. Mientras esperaban la llegada del forense, los buceadores describieron lo que habían visto. La estructura, sargento, es extraña. Parece tallada en la roca, pero con una precisión inhumana. Formas geométricas, espirales. Y en el centro hay una especie de altar. El cuerpo del doctor Castro estaba allí, como si hubiera sido depositado. ¿Un altar?, preguntó Ríos, la piel de gallina. Sí, inspectora. Una plataforma de piedra lisa, con los mismos grabados que la pieza de cerámica, y alrededor otros objetos, restos de algo. No pudimos acercarnos demasiado sin dañar la escena. El buzo, un hombre acostumbrado a los horrores del mar, tenía la voz temblorosa. Y las paredes de la cueva, sargento, están cubiertas de grabados, de criaturas marinas, pero que no son las que conocemos. Y símbolos. Parecían brillar en la oscuridad. Marina Soler, mientras tanto, seguía monitorizando el zumbido. La intensidad está disminuyendo. Es como si el lugar, la estructura, estuviera desactivándose. Como si su propósito hubiera terminado. La revelación fue abrumadora.
Elías Castro no había desaparecido. Había sido encontrado, sí, pero su muerte y el lugar de su hallazgo planteaban más preguntas que respuestas. La ciencia y el mito se habían fusionado de la manera más perturbadora. La autopsia de Elías Castro, realizada en Oviedo, reveló un detalle crucial y desconcertante. La causa de la muerte no fue ahogamiento, ni trauma físico. Fue un paro cardíaco masivo, provocado por una exposición prolongada a infrasonidos de alta intensidad. Los tejidos de su corazón y cerebro presentaban daños microscópicos consistentes con esa exposición. La DRA. Soler confirmó que las frecuencias de el zumbido eran capaces de inducir ese tipo de efecto fisiológico. No murió de forma violenta, pero fue asesinado, concluyó la forense. DRA. Isabel Prieto. La exposición a esos sonidos, con esa intensidad y duración, le produjo un colapso del sistema nervioso y cardiovascular. Es como un golpe invisible. El objeto de cerámica que Elías tenía en su mano fue analizado por el doctor Alarcón y la DRA Soler. Confirmaron que era un resonador, un amplificador pasivo de infrasonidos. No solo captaba el zumbido, sino que podía enfocarlo y potencialmente modularlo. Elías no solo lo había encontrado, sino que había comenzado a entender su funcionamiento. Mientras tanto, un equipo de arqueólogos marinos y buzos forenses de la Guardia Civil descendió de nuevo a El Ojo del Diablo. La cueva submarina era un laberinto de túneles y cámaras, y la estructura central donde se había encontrado a Elías era el punto focal. La describieron como un templo sumergido, una maravilla arqueológica de proporciones épicas. Los grabados en las paredes representaban criaturas extrañas, una iconografía marina que no encajaba con ninguna civilización conocida. Pero lo más importante era el altar central. Era un monolito de una piedra desconocida, con los mismos patrones de talla que el amuleto de Elías, y en su centro, un orificio del tamaño exacto del objeto, lo que Elías tenía en la mano. Inspectora, dijo el doctor Alarcón, con voz asombrada por teléfono a Ríos, parece ser la pieza clave de este mecanismo. Podría ser un activador, un afinador. Esta estructura no es natural, es artificial, es una máquina. ¿Una máquina prehistórica?, preguntó Ríos, incrédula. No tengo otra forma de describirlo. Una construcción de una complejidad y un propósito que desafía la comprensión. Los grabados en las paredes, los símbolos, parecen ser las instrucciones para su uso, o una narrativa de su creación. La DRA. Soler, que estaba con él en la lancha de apoyo, añadió, y ese zumbido que Elías detectó es la emanación de esta máquina, un pulso de energía, de alguna forma. Elías, al descubrirlo y al encontrar esa llave, debió de acercarse demasiado a su secreto, y el zumbido lo reclamó. La hipótesis que emergió era tan fantástica como perturbadora. Elías Castro había descubierto una antigua máquina submarina, de origen desconocido, capaz de emitir infrasonidos que afectaban la vida marina y, a ciertos niveles, la humana. Había encontrado la llave que activaba o interactuaba con ella. En su obsesión científica, se había aventurado a El Ojo del Diablo con su amuleto, con la intención de entender, o tal vez, de controlar la fuente del zumbido. Y al hacerlo, se había convertido en su última vida. ¿Quién creó esta máquina?, preguntó Torres. ¿Y por qué? Es la gran pregunta, Javier, dijo Ortega, su rostro arrugado por la perplejidad. Los mitos locales, las leyendas de los mariñas, de las sirenas que se llevan a los hombres, quizás no eran solo cuentos. Quizás eran los ecos de una verdad olvidada, de una presencia que ha habitado estas aguas durante milenios. La noticia de los hallazgos en El Ojo del Diablo no se hizo pública de inmediato. El comisario Ortega, bajo las instrucciones de las más altas esferas del gobierno, decretó un estricto embargo de información.
El descubrimiento era demasiado extraordinario, demasiado potencialmente desestabilizador. La máquina fue designada como un sitio de alto interés arqueológico y científico, y se estableció una zona de exclusión alrededor de El Ojo del Diablo. Equipos de la Armada y científicos multidisciplinares llegaron para estudiar la estructura bajo el mayor secreto. Torres y Ríos, después de entregar sus informes, se prepararon para regresar a Madrid. El caso Elías Castro estaba cerrado oficialmente, su muerte atribuida a un accidente de investigación. La verdad, la que ellos habían desentrañado, sería guardada bajo llave. Una historia fantástica que solo unos pocos conocerían. En el trayecto de vuelta, el paisaje asturiano se veía diferente. El mar, antes un lienzo de belleza y calma, ahora parecía un velo que ocultaba misterios insondables. No era un asesino, en el sentido tradicional, dijo Ríos, mirando por la ventanilla, pero la máquina mató. Fue una muerte que desafió la razón, y que nos recuerda que hay cosas en el mundo que están más allá de nuestra comprensión, añadió Torres, o que simplemente hemos olvidado. Elías no buscaba el mal, buscaba la verdad, y la encontró, a un precio muy alto. El caso de Elías Castro dejó una huella distinta en Ríos. Ya no solo eran los demonios humanos los que acechaban en la oscuridad, había fuerzas, conocimientos, quizás incluso entidades, de una antigüedad que escapaba a la línea del tiempo. El mundo era más vasto y extraño de lo que había imaginado. La meticulosidad seguía siendo esencial, pero ahora sabía que la mente abierta, la capacidad de considerar lo imposible, era igual de crucial. Torres, al ver a Ríos, sabía que ella había cruzado otro umbral. Había visto el abismo de la patología humana con Menéndez, y ahora había vislumbrado el abismo de lo desconocido con Elías Castro. Estaba forjando una templanza de acero, pero también una sabiduría que iba más allá de la mera investigación criminal. El inspector jefe, ahora sí, se sentía más cerca de su jardín. Su legado estaba seguro en las manos de su inspectora. La justicia, en sus múltiples y extrañas formas, seguiría su curso. Y Ríos, ahora con una perspectiva ampliada del universo, estaría lista para enfrentar. El regreso a Madrid fue un descenso a la normalidad que se sentía extraña. Los ruidos de la ciudad, el tráfico, la vorágine de la gente, todo parecía superficial después de la solemnidad silenciosa del Cantábrico y los misterios ancestrales de El Ojo del Diablo. Ríos volvió a su despacho. El informe oficial del caso Elías Castro, reposando en su escritorio, una versión descafeinada de la verdadera historia, el zumbido de la máquina milenaria, las criaturas grabadas en la roca, el amuleto que era una llave. Todo eso quedaba relegado a los archivos clasificados, a las conversaciones en voz baja entre científicos y militares. Una historia que sonaba a leyenda urbana contada en una tarde de lluvia, pero que ella había vivido. La experiencia asturiana había reconfigurado su brújula interna. Si Menéndez le había enseñado la intrincada maldad que anida en el corazón humano, Castro le había abierto los ojos a la inmensidad de lo inexplicable, a la posibilidad de que no todo tuviera una respuesta lógica o un origen humano. La realidad, para Ríos, se había vuelto mucho más porosa. Las semanas se convirtieron en meses. El otoño madrileño dio paso a un invierno gris y frío. El ritmo de la comisaría recuperó su cadencia habitual. Torres, aunque seguía trabajando, delegaba cada vez más en Ríos, que ahora lideraba su propio equipo. La confianza que le profesaba era palpable, un manto protector que permitía a Ríos explorar nuevos caminos, aplicar sus conocimientos de forma más autónoma. Un día, mientras revisaba una serie de denuncias de robos de obras de arte menores, su mirada se detuvo en un nombre: Galería de Arte Velázquez, Calle Mayor. El nombre no era lo que la detuvo, sino la descripción de uno de los objetos robados, un pequeño colgante de obsidiana.
tallado con motivos geométricos y que, según el informe, emitía una ligera vibración al tocarlo, casi imperceptible. Ríos sintió un escalofrío, una vibración, obsidiana, motivos geométricos. No era el zumbido, no era el amuleto de Elías, pero la descripción era lo suficientemente peculiar como para despertar su interés. El arte y los objetos curiosos tenían una forma de entrelazarse con los misterios. El recuerdo de Javier Menéndez, de su fascinación por el arte, de cómo esa obsesión lo había conducido a la locura y el asesinato, seguía siendo un eco lejano pero persistente en su mente. Decidió ir a la Galería Velázquez personalmente. La galería era un espacio elegante y sobrio, con paredes blancas y una iluminación discreta que realzaba las piezas expuestas. El propietario, un hombre de unos 50 años, delgado y nervioso, llamado Ernesto Vidal, la recibió con una mezcla de respeto y preocupación. Inspectora Ríos, es un honor que venga usted en persona, dijo Vidal, su voz temblorosa. No es un robo de gran magnitud, lo sé, pero el colgante tenía un valor sentimental y, bueno, una historia para... Ríos le pidió que le contara todo. Vidal le explicó que el colgante, conocido como el Ojo del Tiempo, había estado en su familia durante generaciones. No era una pieza de gran valor económico, pero siempre se le había atribuido propiedades inusuales. Mi abuela decía que era un objeto de los antiguos, un talismán que ayudaba a encontrar lo perdido. Siempre vibraba tenuemente cuando se estaba cerca de algo que debía ser encontrado. ¿Y cuándo fue robado? Hace 3 noches. Forzaron la cerradura, pero solo se llevaron el colgante. Ignoraron piezas de mucho más valor. Parece que sabían exactamente lo que buscaban. Ríos examinó la zona del robo, la cerradura forzada, la vitrina rota. El ladrón había sido preciso, profesional. No era un robo al azar. ¿Tenía el colgante alguna particularidad física, aparte de la vibración?, preguntó Ríos. Sí, dijo Vidal. En el reverso tenía unos pequeños grabados, como glifos, y el material, la obsidiana, era inusualmente densa y oscura, casi sin brillo, y era frío al tacto, siempre, incluso en verano. Frío al tacto, vibración, glifos, elementos que resonaban con su experiencia en Asturias. Ríos sintió la punzada familiar de la intuición. Este no era un simple robo. ¿Hay alguna documentación sobre el origen del colgante? Vidal asintió. Mi abuelo, que era un aficionado a la arqueología, escribió un pequeño diario sobre ello. Creía que venía de algún lugar del norte de la península, de una civilización prerromana, posiblemente astur o cántabra, pero con influencias muy antiguas. Hablaba de una conexión con el mar, con una fuerza que duerme bajo las olas. Ríos se puso alerta. El norte, el mar, una fuerza que duerme bajo las olas. Las palabras del doctor Alarcón sobre los mariñas y las presencias antiguas resonaron en su cabeza. Necesito ver ese diario, señor Vidal, y cualquier otra documentación que tenga sobre él. Vidal, algo sorprendido por la intensidad de la inspectora, asintió y la guió a una pequeña oficina en la parte trasera. El diario era un volumen encuadernado en cuero. Las páginas amarillentas y frágiles. Ríos lo hojeó, sus ojos escaneando las anotaciones. Su abuelo había dedicado años a investigar el colgante, entrevistando a viejos pescadores, leyendo textos antiguos. Había teorizado que el colgante era parte de un sistema de objetos interconectados, usados por una civilización costera para, según él, sintonizar con las vibraciones de la tierra y el mar. Una entrada particular capturó su atención. El abuelo de Vidal mencionaba que el colgante se había activado con más fuerza en los años 30, cuando se realizaron unas prospecciones mineras intensivas en una zona costera de Asturias, cerca de un cabo conocido como Cabo Peñas. La vibración era tan intensa que el colgante cantaba, y las gentes de la zona,
Según el diario, sentían una especie de llamado del mar, una inquietud profunda. Algunas de esas vibraciones, según el abuelo, coincidían extrañamente con los pulsos de los fondos marinos. Cabo Peñas. Elías Castro había estado investigando en la costa occidental, pero Cabo Peñas estaba en la costa central, no muy lejos, y las prospecciones mineras y pulsos de los fondos marinos le recordaban al zumbido. «Señor Vidal», dijo Ríos, cerrando el diario con cuidado, «este colgante, el ojo del tiempo, puede ser mucho más de lo que parece. Necesito que me dé todos los nombres, todas las pistas que su abuelo haya dejado, cualquier persona que conociera, cualquier leyenda que documentara». Ríos regresó a la comisaría, el diario de Vidal en su mano, la mente en ebullición. El robo del colgante no era un hecho aislado, era una pieza más en un rompecabezas que se extendía a lo largo de los siglos, con ecos de la tecnología desconocida que había cobrado la vida de Elías Castro. Se encontró con Torres en el pasillo. «Jefe, necesito hablar contigo. Tenemos un nuevo caso, y creo que está conectado con Asturias y con Elías Castro». Torres, al ver la expresión grave de Ríos, supo que no se trataba de un robo ordinario. La mirada en sus ojos, una mezcla de determinación y asombro, era la misma que había visto cuando estaban a punto de desentrañar los secretos de Menéndez. Entraron en el despacho de Ríos. Ella le relató el robo, la descripción del colgante, las vibraciones y las notas del abuelo de Vidal. Cuando mencionó Cabo Peñas y las prospecciones mineras, Torres levantó una ceja. «¿Coincidencias extrañas?» «Ríos», dijo Torres, tomando el diario de Vidal. «Demasiadas para ser meras coincidencias. ¿Crees que estamos lidiando con algo similar a la máquina de Elías?» «No lo sé, jefe, pero la descripción del colgante, su presunta capacidad de vibrar, la conexión con el mar y con una fuerza antigua, me inquieta. Alguien robó esta pieza a sabiendas de su historia y sus propiedades. ¿Y quién podría querer un objeto así? ¿Un coleccionista excéntrico? ¿Un científico que busca replicar el hallazgo de Elías? ¿O alguien que ya sabe lo que es? ¿Y para qué sirve?», respondió Ríos. «Quizás este colgante no solo es un talismán, quizás es otra llave, una parte de un mismo sistema, dispersa a lo largo del tiempo». Decidieron actuar con la máxima discreción. Ríos no quería desatar el pánico ni la especulación sobre la máquina de Elías. El caso de la Galería Velázquez sería investigado como un robo de arte, pero la verdadera búsqueda sería por el significado oculto del colgante. Ríos se dedicó a investigar a Ernesto Vidal y su familia, buscando conexiones. Resultó que el abuelo de Vidal, además de aficionado a la arqueología, había sido un historiador local respetado en la zona de Gijón. Sus teorías sobre las vibraciones de la Tierra y los objetos antiguos habían sido consideradas excentricidades en su momento. También investigó las prospecciones mineras en Cabo Peñas en los años 30. Descubrió que se había explorado la posibilidad de explotar yacimientos de hierro. Las prospecciones se habían detenido abruptamente, de forma inexplicable, y el lugar había sido abandonado sin que se llegara a extraer nada significativo. Los informes de la época mencionaban anomalías geológicas y extrañas resonancias que dificultaban el... La gente local, según los periódicos de entonces, hablaba de malos espíritus en el mar. Todo apuntaba a lo mismo. El zumbido de Elías Castro no era un evento aislado. La máquina en El Ojo del Diablo no era la única manifestación de esa tecnología antigua. Era posible que existieran otras, o al menos otras llaves, otros objetos que interactuaban con ella. Ríos y Torres viajaron de nuevo a Asturias, esta vez de incógnito. Querían visitar Cabo Peñas. La zona era un parque natural protegido, con acantilados impresionantes y una naturaleza salvaje. El faro de Cabo Peñas, solitario y majestuoso,
vigilaba el mar. No había señales de la antigua actividad minera, solo la belleza agreste de la costa. Caminaron por los senderos costeros, el viento azotándolos. Ríos sentía la misma inquietud que había sentido en Punta de la Concha. El mar, bajo la inmensidad del cielo, ocultaba sus secretos con una indiferencia milenaria. De regreso en la comisaría de Gijón, se reunieron con Ortega. Le contaron el robo del colgante y las teorías de Ríos. Ortega, que ya estaba al tanto del informe clasificado de Elías Castro, escuchó con una expresión grave. ¿Crees que hay una conexión directa, Isabel? Demasiados indicios, comisario. La vibración, el material, los glifos, la conexión con el norte y el mar, y el hecho de que el ladrón solo buscara ese objeto. No es un robo común. Alguien busca estas llaves y no sabemos. Ortega, a regañadientes, accedió a cooperar. La investigación oficial del robo seguiría su curso, pero en secreto, se buscaría cualquier pista que pudiera conectar el colgante con la tecnología antigua. Ríos pasó los días siguientes buceando en archivos históricos, hablando con historiadores locales y expertos en folclore. Descubrió que las leyendas de objetos cantores o vibrantes eran recurrentes en la mitología asturiana y cántabra, a menudo asociados a deidades marinas o a seres de las profundidades. La obsidiana, aunque no era un material nativo de la región, aparecía en algunas piezas arqueológicas prerromanas, lo que sugería un comercio con otras culturas, o quizás un origen más misterioso. El abuelo de Vidal tenía razón, le dijo Ríos a Torres una tarde, mientras repasaban sus hallazgos en la oficina de Ortega. No eran solo cuentos. Estas leyendas, estos mitos, son la forma en que las generaciones pasadas intentaron explicar lo inexplicable. Los objetos vibrantes, las voces del mar, los mariñas, eran las interacciones con esa tecnología antigua. Y ahora, alguien está reuniendo las piezas, dijo Torres, su voz grave. Menéndez buscaba un control sobre la vida y la muerte. Esta gente, ¿qué buscan? ¿Poder? ¿Conocimiento? ¿O despertar algo?, sugirió Ríos. Un escalofrío recorriéndola. Despertar una fuerza que ha dormido durante milenios y que ya demostró ser letal con Elías Castro. La investigación se adentró en un terreno cada vez más oscuro y enigmático. No se trataba solo de atrapar a un ladrón. Se trataba de desvelar una conspiración milenaria, de enfrentarse a un poder que podía desafiar la comprensión humana y que potencialmente podía alterar el destino. Y Ríos, la inspectora que había resuelto un caso que parecía imposible, se encontró de nuevo en la vanguardia, con la carga de una verdad que el mundo aún no estaba preparado para escuchar.